Queremos simplificar las expresiones dadas. Una expresión no se considera simplificada si contiene exponentes negativos. Mirando esta primera expresión, queremos comenzar simplificando dentro de los paréntesis. Entonces, mirando nuestra fracción, observe cómo tenemos un numerador de 2 a las primeras veces b a la primera. Nuestro denominador es b al tercero, pero podemos pensar en esto como 1b al tercero. Entonces, cuando simplificamos la fracción, notamos que 2 divididos por 1 serían 2, y luego tenemos b al primero dividido por b al tercero, porque estamos dividiendo y las bases son las mismas. Restamos los exponentes. Entonces, hemos elevado a la potencia de 1 menos 3. Y todo esto todavía se eleva al poder de los dos negativos. Bueno, 1 menos 3 es igual a 2 negativos, entonces tenemos 2b a los 2 negativos, elevado a la potencia de 2 negativos. De nuevo, esto es 2 para el primero. Entonces tenemos poderes a poderes, entonces multiplicamos los exponentes. Así que aquí tendremos 2 elevados al poder de 1 2 veces negativo, eso es negativo 2. b al poder de negativo 2 veces negativo 2 es positivo 4. Y ahora, para cambiar el signo del exponente en 2, escribamos esto como una fracción. Si movemos 2 a los 2 negativos al denominador, va a cambiar el signo del exponente. Entonces esto va a ser igual a b para el cuarto en el numerador, y el denominador ahora será 2 elevado a la potencia de 2 o 2 cuadrados positivos, que es igual a 4. Entonces, nuestra expresión se simplifica de b a la cuarta dividida por 4. Veamos nuestra próxima expresión. Y de nuevo, si es útil, podemos pensar que el denominador tiene un coeficiente de 1. Entonces simplificaremos un paso a la vez. Note que 5 dividido por 1 es igual a 5. Y tenemos v a los 4 negativos dividido por v a los 6 negativos. Estamos dividiendo y las bases son las mismas. Entonces sustraemos los exponentes, entonces tendríamos v elevado a la potencia de 4 negativos menos 6 negativos. Y luego tenemos m hasta el quinto dividido por m hasta el séptimo, así que restaremos los exponentes. M a la potencia de 5 menos 7. Simplificando tenemos 5 veces v elevado a la potencia de, esto se vuelve negativo 4 más 6, que es positivo 2. Y luego nos hemos elevado al poder de 5 menos 7, eso es negativo 2. Entonces no podemos tener m para el poder de 2 negativos en nuestra expresión simplificada. Entonces, creemos una fracción con un denominador de 1 y ahora vamos a mover m a la potencia de 2 negativos hacia abajo al denominador, lo que cambia el signo del exponente. Entonces tendremos un numerador de 5v al cuadrado. Un denominador de m elevado a la potencia de 2 positivos, o m al cuadrado. Esta sería nuestra expresión simplificada. Luego tenemos 1 4 veces 5 6 elevado a la potencia de 2 negativos. Ahora podemos usar esta propiedad aquí, pero prefiero pensar en esto como 5 para el primero dividido por 6 para el primero. Y debido a que tenemos poderes a poderes, podemos multiplicar los exponentes. Entonces esto es igual a 1 4 veces. 5 al poder del negativo 2 dividido por 6 al poder del negativo 2. Y ahora para que los exponentes sean positivos, moveremos 5 a la potencia de 2 negativos abajo al denominador, y 6 a la potencia de 2 negativos hasta el numerador. Entonces esto nos daría 1 4 veces 6 a las 2 potencias positivas. O 6 al cuadrado, dividido por 5 a la potencia de 2 positivos, o 5 al cuadrado. Lo cual es igual a 1 4 veces, aquí tenemos 36 dividido por 25. Aquí tenemos un factor común de 4. Hay 1 de 4 en 4 y 9 de 4 en 36. Entonces, para nuestra fracción simplificada, nuestro numerador será 1 por 9 o 9. Y el denominador será 1 por 25 o 25. Ahora nuestra última expresión parece un gran desastre, pero observe cómo esta base completa se eleva a la potencia 0. Cualquier cosa elevada a la potencia 0, que no sea 0 a 0, es igual a 1. Y por lo tanto, esto es igual a 1. No hay necesidad de simplificar dentro de los paréntesis. Espero que hayas encontrado esto útil.